Bien, la temporada de lluvias en el norte, ya hemos tenido un informe, sabemos que hay una serie de circunstancias muy serias que afectan, por supuesto, también el inicio de las clases, la educación, los locales escolares y todo lo demás. Y crean una situación anómala, si se puede hablar así, en el cerebro o en la psique de chicos, de padres de familia, temerosos evidentemente. Imagínense un padre de familia que tiene que mandar a su hijo al colegio, una ciudad donde de los 3 puentes, 2 están fuera de combate y uno está totalmente, ¿no? Y que puede venir más lluvias y todo lo demás. Pero además, ¿cómo puede afectar al sistema educativo y a las clases? Hugo Díaz es el presidente del Consejo Nacional de Educación. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días. ¿Cómo está, y el doctor Emel Salas, el decano regional de Lima del Colegio de Psicólogos y de la Asociación Nacional de Psicólogos del Perú. ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días, Chema. ¿Qué pasa en mi cerebro o qué pasa en mi psique cuando yo escucho una noticia de un desborde de un río, un desastre natural, etcétera, etcétera, etcétera? Desde Lima, pero cuando me entero de eso estando allá y viendo cómo llega el agua. Lo primero que va a generar, sobre todo si es un niño, es un gran temor y una gran inseguridad, sobre todo cuando ven estos niños de que inclusive estos eventos pueden generar muertes, ¿no? Entonces, esas inseguridades, estos temores se van a traducir en algún distanciamiento, sobre todo cuando tienen que retornar a las clases educativas. Entonces, en ese caso hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque el primer síntoma que podemos observar en un niño es negarse a ir al colegio, pero no porque no esté dispuesto a socializarse o a incorporarse al sistema, sino por la información que puede haber presenciado de que no tiene pues la seguridad en su institución, ¿no? Está en la línea telefónica la viceministra de Gestión Pedagógica, Liliana Miranda. Liliana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Chema, ¿cómo está? ¿Qué panorama tenemos en materia de colegios en este momento, de infraestructura y otros? A ver, nosotros comenzamos mañana las clases, mañana lunes 13 de marzo en la mayor parte de todas nuestras escuelas. Van a iniciar clases a cerca de 52.000 escuelas públicas donde estudian más de 6 millones de estudiantes, ¿no? La región Tacna ya había comenzado clases el 6 de marzo y probablemente la región más afectada, que es Piura, va a empezar el 20 de marzo. Con ellos estamos en coordinación permanente para establecer la fecha más oportuna de tal manera que garanticemos la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes. Hay otras regiones, señora viceministra, incluso en la propia región de Lima, en donde tenemos informaciones alarmantes sobre la situación de las infraestructuras educativas en varios distritos. Sí, justo yo misma el sábado pasado estuve en la provincia de Huarochirí y ahí estuvimos con el director regional de educación y él me señaló su preocupación y hemos estado en coordinación por ese tema, ¿no? En las provincias de Yauyos, Cajatambo y algunos otros distritos de algunas de otras provincias de esta región, las clases se van a suspender. En muchos casos el propio director me señalaba que no es tanto por los locales, digamos, que están afectados, sino más bien porque los accesos para que los estudiantes y los docentes puedan llegar bien y con seguridad a las escuelas, ¿no? Entonces, de una manera preventiva, las clases se van en esos distritos, en esos centros poblados más afectados, se van a aplazar hasta que las cosas estén garantizadas para la seguridad de los estudiantes. Estamos previendo 1, 2 o hasta 3 semanas en algunos casos de postergación. En principio estamos evaluando semana a semana, día a día. En ese caso probablemente sea en estos distritos por lo menos una semana, pero igual estamos, como ustedes saben, tenemos estos centros de operaciones de emergencia nacional con los cuales estamos en continuación diaria, en verdad a nivel de todo el gobierno, ¿no? De acuerdo. Hugo, no es la primera vez que eso ocurre en el Perú, por supuesto, ¿no? Esto es una cosa que ocurre todos los años, o gran parte de los años. Comparando con otros años, la situación actual, ¿qué te parece? Bueno, indudablemente que este es un año excepcional respecto de otros años. La naturaleza ha castigado más duramente al país y específicamente al sistema educativo. Y quizás esto nos debería llevar a reflexionar
si es que debiésemos aplicar un artículo de la ley que habla de la flexibilidad del calendario escolar, ¿no? Es decir, sabemos que febrero, marzo son meses en donde la naturaleza castiga mucho y lo que decía Fernando es cierto, es posible que en algunos colegios sean 3 semanas, en otros 4 semanas o más las que se pierdan. Estamos hablando de Piura, pero por ejemplo el caso de Puno, el caso de La Selva, ahí hay localidades en donde el acceso al servicio educativo podría ser a fines de abril o principios de mayo, ¿no? Entonces la flexibilidad del calendario escolar yo creo que debiese aprovecharse para que los estudiantes no pierdan tantas clases como... Señora viceministra, si es que tuviese que postergarse, Dios no lo quiera, tanto, ¿qué se puede hacer para que el currículum se estudie integralmente y los alumnos lleguen cualificados de la misma manera que los demás a los exámenes de fin de año? ¿Aló? ¿Hemos perdido contacto con la viceministra Miranda? Sí. Parece que hemos perdido contacto. Señor Díaz, va a tener que contestar usted en nombre del Estado, usurpando funciones que no le corresponden. ¿Qué se puede hacer? ¿Ah? Bueno, yo creo que es bien difícil porque en muchos casos se han intentado programas de recuperación de clases los días sábados, por ejemplo, ¿no? O en las tardes, pero en la práctica se cumple muy poco eso. Sí, pues. ¿No? Entonces, yo creo que las medidas tienen que ser otras, ¿no? Y por eso hablaba de la posibilidad de que en algunos casos de repente se puede estudiar en enero. Sí, ¿no? seguro, seguro. ¿no? ¿Qué criterios hay que emplear para eso, para tomar una decisión sobre eso, por ejemplo? Simplemente la iniciativa de los gobiernos regionales de establecer para algunas localidades unos calendarios especiales. Está en manos de los gobiernos regionales solucionar esto porque el marco legal existe. Hemos tomado contacto con la viceministra de Educación. Vamos a ver si ella, que vela por el conjunto de todas las regiones del Perú, tiene la misma actitud flexible de usted, porque tiene que tomar en cuenta también la armonía familiar. Así si es. hacemos vacaciones diferenciadamente entre hombres y mujeres, estamos creando problemas en otra parte. Señora viceministra, la pregunta que se plantea es: si las clases comienzan con retraso de varias semanas en algunos casos, ¿cómo se puede hacer para que se complete el currículo a lo largo del año y no perjudique eso los exámenes de fin de año de los alumnos? Bueno, parece que tenemos no un desastre natural, pero sí un desastre comunicacional, si me permiten el barbarismo que acabo de decir. ¿Qué le debe pedir? ¿Qué le debe decir un papá, doctor, a un niño en estas circunstancias, a un hijo que tiene que ir al colegio? Bueno, acá hay dos situaciones que son particulares. Los niños que van a retornar a clases en zonas en las cuales los desastres naturales han afectado los centros educativos o han afectado a la comunidad, lo primero que tiene que intervenir el padre es generándole confianza, seguridad y motivarlo. Esto se logra conversando con los niños. Es que a los niños se entienden. Podemos decirles a los niños que esto no es responsabilidad de nadie y que esto va a pasar. Y por lo tanto va a tener que retomar las obligaciones, sobre todo con su retorno al centro educativo. Sin embargo, en aquellos lugares en los cuales no han tenido pues este lamentable desastre natural y se da un proceso normal, igual, tal vez el momento más complicado sea cuando el niño va por primera vez. Y cuando el niño va por primera vez, los padres tienen que ir tomando algunas estrategias antes de llevarlo al colegio, como ir conversando, visitando al colegio con el niño, diciéndole que ese es un lugar en el cual va a aprender muchas cosas, va a conocer muchos niños, de tal modo que al llevarlo al colegio y dejarlo el primer día no genere pues ningún evento que desencadene algunos síntomas que después pueden ser un poquito complicados, ¿no? Claro que sí. Hugo, ¿estamos enseñando esto en los colegios? O sea, ¿estamos enseñando en los colegios cómo es el Perú de los desastres naturales? ¿Qué hacer? Etcétera. Muy poco, porque en realidad los diseños curriculares son muy ambiciosos en términos de contenidos y la jornada
escolar es muy corta, ¿no? Los chicos estudian de 8 a 1 en la tarde y entonces frente a una cantidad enorme de contenidos, por más de que el horario se extienda hasta las 3 de la tarde, posiblemente el currículum no se va a cubrir en un 100%, ¿no? Ahora, yo creo que es bien importante la pregunta que habías hecho. En zonas rurales, alejadas, más o menos la distancia que tienen que recorrer los niños para llegar a la escuela son 45 minutos, ¿no? Entonces, eso quizás lo puede hacer un chico. En algunos casos caminando, ¿no? Caminando, exacto, ¿no? Y entonces, un chico que está en quinto, sexto de primaria, digamos que posiblemente lo puede hacer solo, pero hablamos de los niños de educación inicial, de primero, segundo, tercer año de primaria, eso realmente es un problema, ¿no? Si el padre de familia no puede llevar a esos niños a la escuela en un momento en que hay lluvia, hay huaicos, hay toda una serie de situaciones, la verdad que se pone bien complicado la asistencia de los chicos a las escuelas en determinadas zonas sí, seguro, ¿no? En ciertas localidades. Es todo un tema que yo creo que debería estudiarse mucho más, ¿no? Porque estos fenómenos se van a ir repitiendo. Por supuesto. De tiempo en tiempo. Bueno, esperemos, ¿no? que así sea, que aprendamos de una vez, porque parece que por leyes no nos quedamos. Así por es. instituciones tampoco nos quedamos, por currículos tampoco nos quedamos, como siempre es el factor humano que interviene, ¿no? Creo que hemos finalmente tomado contacto con la viceministra de Educación, señora Miranda. ¿Nos escucha, señora viceministra? Sí, lo estaba escuchando, pero no nos hemos podido comunicar. Sí, lamentamos. ¿Puede hacernos una conclusión que nos llene de entusiasmo y un mensaje a los padres de familia que van a poder mandar a sus hijos y también a los que tendrán que buscar una solución para quedarse con sus hijos dentro de las casas? Sí, sobre lo que ustedes comentaban, me parecía importante señalar que luego de esto vamos a hacer una evaluación diagnóstica clara para las escuelas que van a empezar un poco después las clases se puedan recuperar las horas y los estudiantes no perjudiquen sus aprendizajes. Sin embargo, como señala Hugo, esto es solamente una medida coyuntural. Lo que efectivamente tenemos que apostar es probablemente a tener horarios más diferenciados en el país. Este año ya en la región de Loreto se va a hacer una piloto para flexibilizar el calendario escolar, ¿no? Creo que como país debemos atender a la diversidad geográfica que caracteriza a nuestra sociedad y para que la educación sea un servicio cada vez más pertinente, ¿no? De acuerdo. Finalmente, lo que quisiéramos comentarle a los padres de familia es que se sientan seguros que tanto el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, los directores y docentes estamos trabajando para que sus hijos reciban una educación de calidad, la educación que se merecen. Eso supone que hemos hecho todos los esfuerzos para que los materiales ya se encuentren en las aulas, para que nuestros docentes estén capacitados y formados para poder desarrollar el currículo nacional y para que también puedan tener la infraestructura, los recursos, el mobiliario que necesitan, ¿no? Pero también nos parece importante pedirles, sabemos que ya los papás lo hacen, pero también quisiéramos pedirles que transmitan también entusiasmo a sus hijos para que empiecen bien este año escolar, que les den confianza en su capacidad de aprender, para que los apoyen y en todo caso para que si tienen dudas y preocupaciones se acerquen donde los docentes, donde los directores, para que ellos les puedan explicar los aprendizajes que desarrollarán en clase, les puedan mostrar los materiales que se utilizarán en todas las áreas curriculares, ¿no? Es importante que mantengan una comunicación constante con los docentes y los padres y los directores. Gracias, viceministra, es muy amable. Liliana Miranda, viceministra de Gestión Pedagógica, el doctor Elmer Salas, decano del colegio, decano regional del Colegio de Psicólogos, y Hugo Díaz, presidente del Consejo de Educación Nacional de Educación. Muchas gracias por haber estado en el programa. Vamos a ir a la pausa. Al volver, el tema del cannabis para uso medicinal. Tenemos disposiciones legales suficientes en el